tal como lo adelantáramos antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también vocero de campaña de Gonzalo Castillo, también vocero. Muchos voceros tiene Gonzalo Castillo, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy Bienvenido. bien, gracias y los saludo en el nuevo año. Ya no tan nuevo, pero no había tenido la oportunidad de compartir. Se está estrenando. Michelle y el amigo Terrero parece que hizo hoy, corrió por la izquierda. Sí. Está cogiendo unas vacacioncitas merecidas. Él viaja mucho. Él viaja mucho. Bueno, ahí teníamos a Terrero con el tema de la Cruz Roja, pero ya parece que decidió no estar. Ah, sí. Porque él tenía varios periodos siendo electo en la Comisión de Finanzas de la Cruz Roja Internacional por todos los países. Sí. Y eso hace que poniendo en alto la bandera dominicana. Sí, en ese ahí, rol ¿no? lo conocía. Bueno, parece pero, y eso sí. era una pela grande. Se acortarán los viajes. Se acortarán los viajes. Bien. Licenciado, estamos en un proceso electoral nuevo, diferente, donde tenemos elecciones municipales el 16 de febrero. Ya estamos básicamente a 2 o 3 semanas de este proceso y usted ya trabajando desde el comité político, viendo toda la estructura electoral, lo que conlleva una estructura nacional para poder manejar estas elecciones, proceso de cuestionamiento, de posiciones, todavía de fallos que no ha emitido los tribunales correspondientes, en fin, un proceso nuevo que trae muchas complicaciones en sí. El tiempo encima y comienza un partido grande como el PLD a proyectar más de 70% de que va a ganar las candidaturas, las posiciones municipales en el país. Háblenos de cómo va ese proceso tan complicado dentro de su organización. Gracias, Michelle. Y ciertamente, cuando uno ve las declaraciones de los diferentes actores políticos y del árbitro que tiene que guiar ese proceso, por un lado le anima a cierto optimismo porque ve señales alentadoras, pero por otro lado también hay signos ominosos. Una democracia se construye con buenos actores y lo cierto es que estamos enfrentados a un proceso novedoso, inédito, complicado y en el que muchos de los actores no han cambiado. Siguen siendo los mismos actores tradicionales, con las mismas malacrianzas, con las mismas inconductas, y eso no contribuye. La democracia, para ser buena, no perfecta, porque no la es una construcción permanente, tiene que contar con buenos jugadores, porque de eso se trata, es el juego democrático. Entonces, ayer, por ejemplo, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que se definen que están punteros en las encuestas, hizo una declaración que a mí me parece contraproducente, no de un buen jugador, sino de un mal jugador. Él decía que este año habrán elecciones y que no hay forma de que su partido y él no se han declarado ganadores. O sea, parecería que usted va al juego no con la doble posibilidad de ganar o perder, sino que usted va solo a ganar. Y entonces en esto, ese candidato se reitera como un mal jugador, porque en el proceso de 2016 él perdió por casi 30 puntos, 27 puntos para ser preciso, y jamás reconoció el triunfo de Danilo Medina. Entonces, ver una declaración como esa no habla bien de un partido que está abogando por transparencia, por un manejo objetivo imparcial del árbitro electoral, cuando de antemano él está planteando que si no lo declaran ganador, entonces sería un fraude electoral. Pero licenciado, es peor de ahí. Nosotros anunciamos declaraciones, vimos declaraciones esta semana del Partido Reformista Social Cristiano y de la Fuerza del Pueblo, diciendo que saben que va a haber fraude en las elecciones y que deciden participar como quieran. ¿A qué usted le atribuye este tipo de cosas? Sí, pero ven acá, si tú estás viendo que hay esto, ¿por qué vas a participar? Ahora, si tú ganaste, no hay fraude.
Insisto en los malos jugadores, porque son malos jugadores. Incluso los propios compañeros que se fueron, que para mí ya es agua pasada. Porque cuando usted está en un lejano tercer lugar, no tiene ninguna posibilidad de ganar unas elecciones, y entonces lo que se plantea son despropósitos. Pero el tema es que, y me excusan los dos, todo candidato se declara ganador, aunque no solamente vaya en el tercero o el cuarto, sino en el 18º. Todos, y lo vemos aquí a diario, se dan por ganadores. Ahora, sería muy ilógico si uno tiene una candidatura formada y va a decir que no, yo no voy a ganar, pero voy a participar. Ninguno lo dice. Marcela, cuando tú llamas al fraude, que tú dices que va a haber fraude, sí, otra cosa. Es que, insisto, en la vida todos, ustedes en términos particulares, las instituciones se plantean metas, propósitos de vida. Aquí hay actores políticos que se plantean despropósitos. Yo voy en las elecciones para desacreditar al árbitro. Yo voy a esas elecciones para hacer perder al otro. En ningún caso dicen, yo voy a esas elecciones para ganarlas y para tratar de imponer en el país o de implementar en el país políticas públicas que yo entiendo son las adecuadas. No, no están diciendo eso. Por eso digo, eso es agua pasada. Ya con esos actores yo no me permito hasta ignorarlos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, ¿cómo tú puedes discutir con un actor que te dice que va a un proceso para hacerte perder? O sea, eso no es un propósito en la vida. Y naturalmente, cuando uno ve esas ruedas de prensa también que tú señalabas, Michelle, es penoso. Es penoso que 20 días antes de unas elecciones se estén declarando perdedores. Pero no solo eso, que en lugar de establecer que hubo un órgano constitucional como el Tribunal Superior Administrativo que tomó una decisión y en base a esa decisión la Junta reasigna unas casillas en la boleta electoral, culpan a la Junta. Señores, esos partidos se desacreditaron ellos mismos porque perdieron su capacidad de arbitraje interno. Esos partidos se dividieron en 80 pedazos, fueron incapaces de gerenciar sus procesos porque perdieron la autoridad sobre sus propias militancias. Y entonces la ley le confiere ese papel de tercer imparcial de árbitro a la Junta. Se han propuesto ahora desacreditar ese tercer imparcial. Felizmente hay sectores, por eso digo que hay signos alentadores, como la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, la Embajada de los Estados Unidos, el empresariado, que han estado respaldando el rol de la Junta Central Electoral, que si de algo ha pecado es el hecho de retrasar decisiones a la espera de que otros órganos concernidos, como el Tribunal Superior Electoral o el propio Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional, pueda establecer, pueda dictar sentencia sobre procesos de los cuales han sido apoderados. Ahí está la novedad del proceso. Tenemos un proceso electoral inédito porque ahora vamos con una ley de régimen electoral, con una ley de partido que regula, que establece plazos, que tipifica el delito electoral. También hay un signo alentador cuando uno ve que el Procurador General de la República se reúne con el presidente de la Junta y establecen un curso de acción. Bueno, aquí todo el mundo sabe que los fiscales, hay un órgano superior, se han profesionalizado. ¿A quién se le ocurre que Jenny Berenice, que fue fiscal del distrito, puede actuar en favor de una posición de gobierno, cuando se manifestó en todas sus actuaciones como una fiscal independiente? Y como ella, Ginás y muchísimas otras mujeres incluso, que se les reputa como fiscales profesionales. Bueno, los hay. Entonces, si el procurador está diciendo, podemos auxiliar a la Junta en todo el país para que fiscales que provengan de la profesionalización puedan identificar y perseguir el delito electoral, que es una modalidad nueva y que no funcionará si no tenemos buenos actores, porque aquí todo el mundo compra cédula y la gente lo sabe, aquí todo el mundo trata de hacer trampa. Ahora se percibe o se intuye que el Estado o el partido que esté en el Estado o al frente del Estado tiene mayores posibilidades de uso de recursos y de poder coaccionar por el voto. Pero aquí los actores, todos, estando en el poder o en la oposición, han caído en la práctica de la compra de votos.
Por eso nos parece importante Pero es que, publicidad de la Junta atacando ese elemento, utilizando figuras públicas. Debía utilizar a un palomo de esos que se ponen cerca de las mesas electorales a cambiar su voto por una Jumbo, para que también pueda ser creíble. ¿Usted cree que es justo un debate entre los, porque ok, la Junta lo plantea, pero entre los principales actores políticos dominicanos hablando de quiénes compran votos y quiénes son corruptos? No. Es un anacronismo, es una locura, lamentable, y es todo que se están lamentable. tirando uno con otro. Porque hay avances importantes. Señora, aquí hay dos empresas internacionales, una española y una norteamericana, haciendo la famosa auditoría al sistema de voto automatizado. Aquí se ve claramente ya, y hay una promoción de la Junta, que en los 18 municipios de mayor número de electores del país se va a implementar el voto automatizado, que no permitirá contar oportunamente, establecer el cómputo del voto de los regidores y eventualmente también en mayo de los diputados, que es un voto plurinominal y preferencial. Por consiguiente, implica complejidad cuando tú tienes que contabilizar el voto a 34 candidatos a regidores, como el caso del Distrito Nacional. Licenciado, usted nunca ha sido, siempre ha dicho lo que piensa, independientemente, y nosotros que yo creo que hemos sido los programas que hemos tenido siempre las participaciones de usted, desde cuando no estaba ni con Leonel, ni con Danilo, ni con el PLD, ni con diciéndole su verdad al comité político y que había que llamar a todo eso. ¿Usted realmente cree con las condiciones que están dadas, el Partido de la Liberación Dominicana va a llenar las expectativas que ustedes mismos se están llamando, de que van a sacar por encima del 70%? Bueno, de eso se trata, Michelle, y gracias por el reconocimiento. Y en el comité político yo mantengo estas posiciones institucionales. Por ejemplo, con el tema del delito electoral, yo quiero llamar la atención de que hay responsabilidades individuales. Incluso se establece prisión de 6 meses a 2 años a quien incurra en un delito electoral. El hecho de que haya un actor que pueda pasarse de la raya e intentar un acto delictuoso, que se juzgue al individuo, no la institución, porque en mi partido siempre he defendido que debemos participar y jugar limpio. Y en el caso nuestro estoy coordinando y supervisando el trabajo electoral en 6 provincias, las provincias del este. Y yo te puedo decir que de todos los municipios, más de 20 en esas provincias, apenas la oposición va a competir en 1 o 2 de los municipios. Incluyendo la Fuerza del Pueblo y los otros partidos. Pero mucho más distante. A esos antiguos compañeros que están en fase de construcción de un partido, se les va a hacer difícil ganar un municipio importante del país. Uno solo se les va a hacer difícil. Según nuestras encuestas de trabajo, en este momento solo pueden competir, en el caso nuestro, que son las provincias del este, en Higüey, que tienen a una persona que fue candidato a senador del partido, tiene muy buen posicionamiento, y naturalmente allí repiten, y nosotros hemos apoyado a la hija de Amable Aristia, Karina, sí, como candidata a alcaldesa. Y hay la posibilidad por el desgaste que sea un proceso competitivo, pero no significa... Pero Karina está dura. Exactamente. Entonces, yo te puedo decir, hoy en el país, de los municipios importantes, el PRM, por ejemplo, podrá competir en el Distrito Nacional y podrá competir en Santo Domingo Este con un ex PLDista como Manuel Jiménez. Pero es difícil que tú puedas ver a ese partido competir, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros. O sea, que usted no le da a ellos más de 10 o 15 alcaldías. Yo sostengo, como han dicho otros voceros del Partido de Liberación Dominicana, que el PLD hoy como partido está optando por repetir lo que obtuvimos en el año 2016 y que está por encima del 60% de los municipios y distritos municipales del país, de los 158 municipios y 235 distritos municipales. Estamos entre un 60 y un 70% de ganar las alcaldías y las direcciones de esas demarcaciones. Hoy salió una encuesta, le da 41% y sí, mayoría al PLD, pero sí, lo baja a un 40%. Sí, como simpatía, pero como intención del voto está un 46 a un 32. Y yo te quiero decir lo siguiente, el candidato del PRM puede tener una intención del voto. Esa intención del voto
no necesariamente se traduce en votos constantes y sonantes. Esa intención hay que traducirla. Y en el plano de concretar la intención del voto, no hay una fuerza política en República Dominicana que pueda competir con el Partido de Liberación Dominicana. Por una razón elemental, la gestión de gobierno. Hay una gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, que hoy las encuestas le dan más del 60% de aprobación, que es la mejor carta de triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. En segundo lugar, somos la única estructura política organizada territorialmente en todo el país. El Partido de la Liberación Dominicana tiene estructuras en cada rincón de la República Dominicana que le permite, primero, identificar dónde están sus votantes fieles. Segundo, monitorear en el mismo día de las elecciones cuáles de esos votantes han estado sufragando y cuáles no. Y tercero, una estructura territorial por mesas electorales que le permite acarrear ese voto si el voto no está llegando oportunamente. Eso solamente lo puede hacer un partido que ha ganado ya 7 elecciones de manera consecutiva y que tiene experiencia y que los principales cuadros, el 95% de esos cuadros electorales permanecen en el Partido de la Liberación Dominicana, no obstante la dimisión de algunos compañeros. Vamos a hablar de eso, porque pocas veces tenemos aquí en el estudio un PLDista que dice las cosas como piensa. Yo creo que esa trayectoria hay que reconocerla. Cuando uno lo escucha hablar hasta de los números y de donde estamos bien y estamos mal, eso yo creo que eso es lo que la gente quiere, que le digan las cosas realmente como las ve, por lo menos la percepción real de un político. Los niveles internos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué ocurrió internamente con la salida del presidente Fernández y de ese grupo? Usted, sabemos que, yo le digo que era la tercera tendencia dentro de ese grupo, de los PLDistas, la parte institucional, siempre buscaba otras cosas, y vemos que pasado el proceso, religiosamente, voy a mi partido, ahora en el comité político, una posición totalmente, yo creo que es un reconocimiento a su trabajo y a las propuestas que usted siempre ha hecho, pero usted no va a hablar claro realmente. Así es. ¿Se fueron un 7%, un 14%, o realmente, o fue un 7% y de que ya va por un 2%? ¿Cómo es que anda la cosa? Así es. Bueno, me correspondió en esa fase, Michelle, Marcel, amigos que nos siguen en síntesis, trabajar en la región de Bardesia, el sur corto, como llamamos, las provincias de San Cristóbal, que es mi provincia natal, San José de Ocoa y Baní, en esas 2 primeras semanas después del 6 de octubre. Y efectivamente allí pudimos contabilizar que los organismos del partido afectados por dimisión de las cabezas, los presidentes de comité intermedio o de estructuras municipales, no rebasó el 5%. Alrededor de un 5% de los presidentes se fueron o en ese momento se manifestaron en disposición de salir del partido y fueron removidos inmediatamente en las 2 primeras semanas. De los 609 miembros del Comité Central que se computaron en la última reunión que tuvimos todos juntos, se fueron 146. Fue, digamos, el impacto mayor y eso es un 20% de la estructura superior, pero esa no es la que busca los votos. Esa no es la que está en contacto con la población. De manera que a nivel de estructura de base... se fueron un 20%. Sí, un 20 o un 21%. ¿Y del comité político también? Bueno, el comité político menos, que fueron creo que unos 6 compañeros de 35, es menos el porcentaje. Ahora bien, eso ocurrió el 20 de octubre en adelante, que fue que se anunció la salida de los compañeros. A la fecha de hoy, muchos de esos compañeros han retornado. Y te doy un caso específico. El presidente del Comité Municipal de Nigua, que lo conozco porque es una región que he trabajado y donde reside parte de mi familia, contigo en Jaina, ese presidente municipal se fue y volvió. Justamente hoy pasa por mi oficina. Va a visitarme con otro dirigente de la comunidad por una serie de planteamientos y cómo encajar en la estructura electoral que se está montando. Y como él
Ventura, en el caso de Nigua, en muchos otros lugares del país están retornando. ¿Por qué? Porque, insisto, a nadie se le puede vender y que la gente lo compre un despropósito. Usted no puede decir que su meta fundamental en mayo es para afuera que van. Cuando usted tiene 400.000 de los 300.000 empleados, 400.000 que pueden ser PLDistas y que entienden que su modus vivendi y la situación que le ha acariciado en estos últimos años ha sido justamente por tener gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con un crecimiento económico sin par en América Latina, con tasa de interés, tasa de inflación y tasa cambiaria inalterable, que, como tú decías en tu comentario, ¿a qué partido no le interesaría tener un modelo económico como eso, como cuando en toda América Latina hay una insurgencia social y una inestabilidad? Y República Dominicana ha tenido estabilidad económica con paz social. Esas familias y esos sectores son conservadores en un momento dado. Y a nadie que esté augurándole revoluciones o salidas o que pierdan su empleo, va a sentirse cómodo. Ese sector reacciona de manera conservadora y se autoprotege. Y dice, pero ven acá, usted no me está planteando alternativas de mejoría, sino de desmejorar mi situación de vida. Entonces, muchos de esos PLDistas están retornando. Y cuando el mapa del país, el 17 de febrero, aparezca morado en más de un 90% del territorio, algunos que pudieran estar dubitativos despertarán e irán a votar el 17 de mayo para que el PLD gane en primera vuelta. Ese es mi vaticinio y te lo digo con toda objetividad porque yo he sido crítico de mi partido. Y sé, por ejemplo, que en el caso del modelo económico tenemos que mejorar el tema de la redistribución de la riqueza, tenemos que mejorar los salarios, tenemos que identificar nichos de exportación para que la economía dominicana no solamente dependa de los servicios o del turismo. Yo estoy consciente y en su momento haré los planteamientos al candidato presidencial de mi partido en un acto público de que tenemos que mejorar lo que hasta ahora ha entregado el Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos, pero de ninguna manera apostar al caos, apostar a la desestabilización, apostar a un cambio de modelo que es una aventura y una incertidumbre. Cuando dejamos afuera la fuerza del pueblo, ok, sea el 7% y esperemos los resultados de todo eso, hay un sector PLDista que todos los dominicanos sabemos que pertenece a la fuerza del pueblo, que se ha quedado en el partido. Vimos el discurso de Danilo, donde el presidente le dice, hay que quedarse y apoyar, que no vamos a aguantar todo eso, lo que se queden adentro para después irse. Bien, realmente ya cuando yo veo esos candidatos a alcaldes, a senadores, que ya tú lo ves fuertes y apoyando no solo al partido y a su candidatura, sino al candidato presidencial. ¿Es una doble moral que uno ve ahí adentro o realmente esa gente está involucrando? Ayer vi la vicepresidenta subía en un vehículo haciendo campaña. O sea, se integró a la campaña del PLD, no a la campaña de su marido. ¿Es así o veremos a toda esa gente cambiarse de partido eventualmente? Las hipótesis del aguacate morado por fuera y verde por dentro, o el cuerpo de la secreta que dijo un prestante dirigente de ese partido, todo eso son falacias. Son falacias porque no hay discurso, no hay manera de convencer. Y te digo por experiencia propia, en las provincias que yo coordino hay dos candidatos a senadores que en las primarias del 6 de octubre estuvieron del lado de las fuerzas y de los seguidores del expresidente Fernández. El candidato a senador por San Pedro de Macorís, el actual diputado Franklin Peña, y la actual senadora Amarilis Santana de Romana. Yo estoy coordinando y supervisando los trabajos electorales en esas dos provincias. Yo te puedo garantizar que si hay seguidores fieles a su partido y que estarán trabajando para el triunfo de Gonzalo Castillo en mayo del 2020, si hay 5, esos 2 tú lo puedes incluir en esos 5.
¿Por qué? Porque lo conozco como dirigente hace mucho tiempo. Son 5 y esos conozco son su 2. práctica. ¿Ah? Son 5 y esos son 2. Sí, entonces están, y comparto con Abel Martínez en el comité político, he conversado mucho con él y estaré acompañándolo en alguna de las actividades de campaña en Santiago, donde yo tuve muy buena votación en la Sí, porque circunscripción. son esos 2, Abel, Feli, esos son Sí. 4 de los 5. Sí, entonces lo que yo te puedo decir es que he trabajado con ellos en 2 meses de trabajo que tengo, y en lo que nos resta de campaña, yo te puedo asegurar que esos candidatos a senadores están con su partido y estarán trabajando por la candidatura propia y la presidencial de Gonzalo Castillo. No hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Todo aquello fue crear sombra y crear incertidumbre para generar desconfianza. No. En el caso de Félix Bautista, no conozco de cerca su trabajo, pero sé que todo el partido ha estado detrás de él y va a ganar la senaduría de San Juan de manera holgada, y sé que trabajará también por el triunfo de Gonzalo Castillo. No hay temores ninguno porque pueda producirse. Podrá aparecer un actor, Yo creo podrá que aparecer... Mayra lo va a apoyar. No, y Claro. están trabajando juntos, Sí. ya han estado trabajando y han estado coordinando juntos el trabajo electoral. De manera, Michelle, Marcela, amigos de la teleaudiencia, que no tengo ninguna duda de que el partido se compactará, e insisto, el tiempo es nuestro mejor aliado. En la medida en que transcurran los días y las semanas, esa aventura de esos compañeros que creen que pueden construir un partido en 3 meses y al mismo tiempo competir, eso se irá desinflando, y en la medida que se van desinflando, el Partido de la Liberación Dominicana seguirá fortaleciéndose como hoy es la primera fuerza política del país. Lo dicen todas las encuestas, hasta de nuestros adversarios. Ellos dicen que una cosa es el candidato y otra cosa es el partido. Bueno, así como el Partido de la Liberación Dominicana en el 2012 cargó a Danilo Medina y ganamos esas elecciones cuando 10 meses antes había una diferencia de más de 20 puntos, en esta ocasión el partido cargará a Gonzalo Castillo, que está repuntando como un excelente candidato. De las 18 provincias que él ha recorrido el país, yo lo he acompañado en 6 de esas provincias. Y la cercanía, la empatía que genera Gonzalo Castillo con la población es un hecho admirable, admirable. Ahora viene el tema de las mujeres con rolo. Bueno, hay una foto vieja de Bosch de 62 conversando con un grupo de personas que fue plasmada en un lienzo, en un cuadro, y hay una señora con rolo. El rolo es muy propio. Marcela es dominicana ya por adopción, pero sabe que muchas mujeres se hacen el tubi, como dicen, o el rolo, y no les gusta que la retraten. Bueno, ha habido un destape, ya la mujer no tiene ningún tipo de empacho en que le hagan una fotografía con su rolo activando por un candidato político. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso surgió, cuando el candidato va en caravana, las mujeres salen a la galería Y no salían. y salen con su rolo y dicen adiós. Entonces, de una foto y de una persona que se acercó al candidato ha salido esta rolomanía, si se puede decir. El Rolo Power. Entonces, no es que la campaña sea insustanciosa. Todavía no estamos hablando del programa de gobierno. Y ya Gonzalo designó, y el partido, No, y el que equipo él técnico ya está trabajando el programa de gobierno. Él tiene una situación, porque Gonzalo tiene que necesariamente conocer. vender, no, y tiene que necesariamente vender el plan de gobierno de continuidad Así es. parte de lo que hablábamos un Y poquito esta mañana. estará más visitas sorpresa, más jornada extendida, y yo digo, y mejor en términos de calidad. Hay que mejorar la calidad de esa jornada extendida. Más 911. Justamente hace unas semanas se amplió a su provincia, a Barahona. Entonces, son signos importantes. Más apoyo a los emprendedores, a los emprendimientos, al sector agropecuario, lo que el presidente viene ha seguido haciendo. Y cada domingo. déjeme enganchar algo, porque quiero aprovecharlo a usted como lo conozco, como docente, como profesor y como ex ministro de Educación. El tema de la educación, el punto de la educación. Usted dijo que hay que mejorar. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Bueno, innegablemente que tenemos ya 7 años en que el presidente Medina cumplió con un compromiso de campaña del 2012 que firmó junto a otros candidatos aplicando el 4% de la inversión educativa.
Yo lo que digo es que la sociedad, ya no solamente el gobierno, y muchos de los sectores, inclusive la coalición digna, que pelearon ese 4%, perdieron de vista la perspectiva de que el 4% era un puerto de partida, no un puerto de llegada. O sea, era necesario tener los recursos para poder conjurar el déficit de cobertura, lo cual ha hecho de manera eficiente las dos gestiones del presidente Medina. Había que darle asistencia a los alumnos porque muchas familias no enviaban a sus hijos a las escuelas porque les faltaba el uniforme o porque no tenían cómo desayunarlo. Eso se ha conjurado. Ahora, lograr el milagro de los aprendizajes, juntar todas las condiciones en el aula para que los niños y niñas descubran sus talentos, lo incorporen como proyecto de vida y al final de su escolaridad puedan serle útiles a la sociedad y a sus familias, eso todavía se tarda un tiempo. Tenemos que insistir en ello y por eso los recurrentes indicadores de fracaso escolar en prueba son un signo de que tenemos que replantearnos el tema. Puedo darle como primicia que en las próximas semanas el Consejo General del Pacto Educativo, del cual yo formo parte, estará examinando una propuesta que hemos hecho de que haya un relanzamiento del Pacto Educativo que se firmó en el 2014 con un horizonte hasta el 2030 para que haga un relanzamiento ahora en ocasión del proceso de cambio de autoridades, porque habrá por lo menos un cambio de gobernante y nos planteemos un plan decenal 2020-2030 que nos permita ubicar el tema de la calidad educativa como centro. Resuelto el tema de cobertura, la asistencia a los alumnos, es importante fortalecer la formación y la capacitación de los maestros, el acompañamiento, la aplicación del nuevo currículum por competencia, que si bien se implementó con las ordenanzas 01 y 02 del 2015, todavía los maestros no han sido formados ni capacitados bajo ese currículum. Y es importante empoderar a los maestros de esos nuevos enfoques y esos nuevos contenidos, porque nadie puede dar lo que no domina o lo que no tiene. Por ahí tienen que andar los énfasis y entender que un proceso de cambio radical en la educación dominicana conllevará un espacio de 10 a 15 años para que podamos ver resultados ya ostensiblemente mejores. Nosotros conversábamos, ahora que usted tocaron el tema de la educación, hablábamos hace un rato del endeudamiento. República Dominicana coloca 2.500 millones y nosotros tenemos una teoría de que, o decimos que todo gobierno tendrá que seguirse endeudando. Todo tiene que ver en que lo aplique. Usted que ha sido funcionario y que trabajó como ministro tanto en el tema de la aplicación de ese 4%, nosotros decimos, es que siempre tú, si tú quieres, lo puedes gastar solo en salario. Y siempre la gente va a querer más, mejor educación. Recuerdo cuando usted hablaba de cambiar los libros, que si lo cambiaba era malo y si no lo cambiaba también era malo y todo. Y siguen siendo malos y muy malos. Siempre la gente cuestiona todo. ¿Usted cree que realmente en República Dominicana se puede trabajar con llegar a ciertos consensos con lo que tiene que ver con los niveles del gasto y con la inversión, sobre todo tanta inversión social necesaria y tanta que pide la gente? Todos los días la gente pide más. Hoy tú no has terminado de construir si tú hubieras hecho toda la inversión en libros y en docentes, hoy dijeran que no hay aula, que están cogiendo abajo de la mata. Usted me dijo una vez, es que yo estoy obligado como ministro a comprar computadoras para un centro y construir en otro porque no hay aula, o sea, así de sencillo. Hablen un poquito de esto, de la inversión, el endeudamiento, de cómo se maneja. Decía Michelle que efectivamente cualquier partido político ve como parámetro, como modelo, un modelo económico que sea de crecimiento, baja inflación, tasas de interés y cambiaria manejables. Y eso es lo que ha hecho fuerte al Partido de la Liberación Dominicana y por lo cual ha recibido el favor popular y de clase media en todos estos años. El PLD, no solamente en los gobiernos del presidente Medina, también ocurrió en los primeros gobiernos del expresidente Fernández. Una de los jalones, una de las conquistas más importantes que puede mostrar el Partido de la Liberación Dominicana es su desempeño económico. Y cuando tú ves que en esta semana
se colocan bonos a bajas tasas de interés y a 40 años, significa que a pesar del alto endeudamiento, todavía el país resiste, porque es la única economía que está creciendo a nivel del 5% en los últimos 6 años en América Latina. Panamá en un momento dado tuvo el liderazgo, pero retomamos ahora este año, el año pasado, el liderazgo. Y eso habla muy bien. La cantidad de inversiones y el éxito que ha tenido Fitur ahora en España, donde fuimos el stand más destacado y con amplias posibilidades de más inversión turística, con la proyección del 4º polo turístico en Bahía de las Águilas, donde se habla de construir un pueblo ecológico en Cabo Rojo y la posibilidad de construir, hacer edificaciones en la misma ciudad de Pedernales, y que Bahía de las Águilas y Prempito y toda esa área protegida sirvan para un turismo de excursión. Ya lo abrieron. Lo que significa que es un cambio radical en la modalidad del turismo tradicional, te dice a ti de toda la potencialidad que tiene República Dominicana. Pero eso es posible en un ambiente de paz social, que es también lo que ha garantizado el Partido de la Liberación Dominicana. El tema de la inversión, y yo lo hice como precandidato presidencial, e insisto y lo plantearé tanto en el comité político como en el momento en que llegue la oportunidad de discutir el programa de gobierno con el equipo de Gonzalo Castillo. Es importante que los primeros meses de la toma de posesión de Gonzalo Castillo en este 2020 se abra inmediatamente una comisión de trabajo para ir al pacto fiscal. No es verdad que República Dominicana, con una presión tributaria de un 14%, en que algunos sectores dicen que pagan impuestos por un 30% y que otros no lo pagan, con altas exenciones, con distorsiones de unos subsidios a empresas que ya no existen, que fueron incentivadas en un momento dado porque estaban construyendo grandes obras y hoy no lo están haciendo. En ese marco no es posible que hagamos sostenible el modelo de crecimiento y desarrollo económico de República Dominicana. Por consiguiente, entiendo que hay un desafío importante del próximo gobierno. Es completar el pacto eléctrico, ya con la entrada de la segunda turbina de Punta Catalina, que va a ser antes del 27 de febrero, lo que significa que vamos a tener más de 700 megavatios en línea, adicionada con carbón, que si bien es un agente contaminante, la tecnología de Punta Catalina minimiza esos riesgos. Con el cambio a gas natural... No, y la reforestación. Y la reforestación. Con el cambio a gas natural del parque termoeléctrico que consumía fuel oil y petróleo caro. Y con la ampliación de plantas y la inauguración frecuente de plantas de energía no renovable como energía eólica, fotovoltaica y demás. Resuelto ese problema eléctrico que le chupa al gobierno 1.800 millones de dólares de subsidio anual, estamos en posibilidad de ir a un pacto fiscal en que el Estado, con esos recursos que se va a economizar y con una economía lo suficientemente holgada, pueda entonces establecer un régimen de incentivos y fiscal que permita premiar a los más eficientes y penalizar a los ineficientes. Ahí veo que el candidato opositor está planteando que va a incentivar a las empresas generadoras de empleo. Es que ya nosotros lo estamos haciendo en el sector turismo y lo vamos a hacer, y pienso que tenemos que hacerlo, estamos convocados a hacerlo con todos los sectores de la economía nacional. Tenemos que revertir la balanza comercial, tenemos que exportar más y eso será posible incentivando nichos, creando incentivos vía la fiscalidad para que se generen empleos con ingresos decentes y nos permita diversificar nuestra economía. Pero eso puede hacerse con un gobierno con incumbentes creíbles, con personas que han estado al frente del Estado y no le han causado desasosiego ni sobresalto a la sociedad dominicana, no con un cambio que se postula y que usted no sabe qué están planteando. Porque se ha hablado aquí de soluciones que no son soluciones. Resolver los feminicidios. ¿Y quién le dijo a ese candidato que los feminicidios se van a resolver con una ley o con un decreto? No. El feminicidio es un fenómeno que tiene que ver con hogares disfuncionales, con un problema de formación desde las escuelas, con que el hombre aprenda que la mujer es un ser igual a él y que necesariamente, si el amor se acabó, se acabó.
Ahora hay una generación perdida, pero tenemos que trabajar en las nuevas generaciones para que entienda que tiene que también tener inteligencia emocional y que tiene que manejar en un ámbito de la convivencia las relaciones con su pareja. Eso es un proceso que tomará tiempo y no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de los hogares, es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de las iglesias, es responsabilidad de toda la sociedad. Entonces hay que hablar con esa responsabilidad y no estar pintando castillos en el aire. El PLD no ofrece más que lo que ha hecho en todos estos años. Un gobierno con eficiencia, atender los sectores más vulnerables y seguir ampliando oportunidades para que los dominicanos y dominicanas vivan con bienestar y en paz social. Finalmente, licenciado, cuando lo escucho hablar de la estructura política y de la confianza que usted tiene en su partido, la capacidad de que van a votar, de que van a apoyar sus candidatos en las municipales, las próximas elecciones que tienen y en las provincias que usted está manejando. ¿No es una preocupación del licenciado, de usted, licenciado, que el dominicano no vaya a votar en las municipales? Tengo algunos datos de que 20% de los dominicanos no sabe qué elecciones va a haber en febrero 16. Otro 20% cree que son municipales y congresuales. Y el resto tiene unos números que son totalmente diferentes. Se habla que del resto, un 50% tal vez acudirá a las urnas, lo que no veremos más si esos números se dan de tal vez 2 a 3 millones de personas votar en unas elecciones de 7 millones de posibles electores. El 83% que arroja la encuesta PEN es inusual y una falacia. No es verdad que el 83% esté en disposición de votar. El dato que da CIT Latinoamericana de un 50% es más cercano a la realidad. Generalmente la abstención en estos procesos que se celebraron, digamos, de manera en el mismo año, hace 20 o tantos años, ahora va a ser el mismo año, el nivel congresual y municipal, que era el que conocemos, que se hacía junto, la abstención rondaba entre un 45 y un 50%. Yo pienso que puede estar por ahí. Ahora, en el caso de mi partido, yo lo que señalo es lo siguiente, que cada quien juegue su rol. La Junta tiene que seguir ampliando la promoción, ya definidas las boletas electorales, los colores, números, etcétera, definido que en 18 municipios lo más importante hay voto automatizado y el resto hay voto con la famosa sábana para elegir los directores, alcaldes, concejales y vocales, que la Junta sigue insistiendo en la promoción para educar a los electores. Los dominicanos han mostrado que ejercen su derecho cívicamente, ejemplarmente. Tú ves que por ejemplo, en las primarias del 6 de octubre estaban los militantes del PRM y del PLD y tú no sabes quién era de cuál, conversando. O sea, los ciudadanos damos muestra de un comportamiento ejemplar. Quienes los dañan son los actores arriba, como lo que hicieron las ruedas de prensa pasada, que era lo que cambiaban el candidato del local de su partido a la Junta. Ya eso no puede ser, porque la ley de partido no permite eso, y hay plazos fatales. Por ejemplo, el 18 de febrero... Pero la Junta no ha fallado, todavía no se sabe con relación al transfugismo, todavía el tribunal no ha dicho nada. Lamentable. El 18 de febrero, esos partidos, la Junta tienen que depositar en la Junta los proyectos de alianzas y coaliciones. Y el 3 de febrero se sabrá qué lleva cada partido a nivel congresual. ¿Y el vice, cuándo lo tenemos? Eso es lo que le iba a preguntar, que nos dé una orejita. ¿El cosa? Que nos dé una orejita. El vice. Eso será eso será entre marzo y abril de este año. Siempre eso se lo reserva el candidato presidencial para impactar. Pero los plazos tienen hasta marzo y abril. Sí, sí. En el caso de la congresual, hasta el 3 de febrero, hasta el 3 de marzo, tienen para depositar ya formalmente las planchas con las alianzas, las reservas cubiertas. Pero el candidato vicepresidencial perfectamente puede escogerse antes que la Junta demande la entrega para la impresión de las boletas. Lo que quiero decir es lo siguiente. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el 40 y tantos % que arrojan las encuestas de intención del voto municipal, lo vamos a convertir en un 70%. Porque cuando nosotros llevemos nuestro 40 y tantos % a votar, y lo hagamos con tanta y sonante, y los otros no sean capaces de llevar su 30 o su 20% a votar, entonces la brecha
se va a ampliar. Usted lo que está corroborando lo que dijo el presidente, que aquí el que gane las elecciones es el que lleve más gente. Yo lo dije siendo precandidato presidencial. Nuestra democracia todavía depende del poder de acarreo de los electores, de seguimiento y acarreo de los electores, y es así. Hasta Mudanza que y vayamos acarreo. a niveles más avanzados de conciencia y demás, todavía en nuestro país el que gana las elecciones es el que tenga capacidad de llevar sus votantes fieles a ejercer el voto. Me voy a meter en ese negocio de ahora, emprendurismo. Mudanza y acarreo exacto. a votar. Gracias, licenciado. A ustedes. Vamos a ver cómo tenemos este proceso ya en un par de semanitas, a ver si... Yo te digo sin ninguna duda, el 17 de febrero veremos el mapa morado. Me pueden invitar esa semana para venir al programa a examinar los resultados. E innegablemente, aunque ellos dicen que no, el impacto de las elecciones municipales se va a reflejar de manera contundente y definitivo en la primera vuelta del 17 de mayo de este año. ¿Están confiados ustedes que gana Gonzalo en primera vuelta? Así es. Pero estamos trabajando. Claro. Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Gracias, licenciado. Vamos a despedir pues al licenciado Melanio Paredes, a quien a mí me gusta decirle profesor, porque yo entiendo que profesor y maestro es el mejor título que una persona puede tener. Me siento honrado. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Miembro del Comité Político del PLD, exministro de Educación, ex candidato presidencial, vocero de la campaña de Gonzalo Castillo y también amigo de Síntesis, ¿verdad? De todo corazón. Amén. Gracias.